Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Por estar con nosotros. En este momento estamos con el doctor Carlos Polito, Contralor General del Estado. Con quien queremos hablar de varios temas que preocupan a la ciudadanía. Hay llamados de atención a veces de diferentes sectores a la Contraloría y con él queremos hablar sobre su gestión. Doctor Polit, hay varios puntos. Mucho se ha hablado de lo que ocurre con los famosos papeles de Panamá, declaraciones de asambleístas, lo que tiene que ver con sus declaraciones patrimoniales y que a veces no coincide con lo que declararon hace algunos años y con lo que tienen ahora. ¿Cómo está actuando la Contraloría? ¿Cuál es el papel clave de ustedes como la institución que audita, revisa, analiza todo lo que tiene que ver con el mundo público en el Ecuador? Bien, muchísimas gracias primero a Radio Suceso y a esta televisión Telesucesos por esta invitación. La verdad no estaba en una radio hace muchísimos años y estoy muy complacido con estar aquí. La verdad es que la revelación de estos papeles creo yo también que recién comienza. En el sector público, ningún funcionario puede haber dejado de declarar si alguna vez obtuvo una empresa en estos paraísos fiscales o en cualquier parte del mundo. Todo funcionario público está obligado a declarar todos sus bienes, todos sus activos, todo lo que de alguna u otra manera le surta ingresos o le represente propiedades, en cualquier sitio del mundo. No se puede ocultar, porque el ocultamiento es un delito frente a la gestión pública y ante la ley. El tema de los papeles de Panamá, tenemos muchas novedades y también acciones de control que van a permitir determinar por qué estos funcionarios no presentaron en su declaración de bienes. Inclusive algunos de ellos ya hemos hecho investigación a sus bienes en años anteriores y nos ocultaron la información, pues nosotros efectivamente no tenemos el medio para poder recurrir a investigar a nivel mundial alguna propiedad que tenga un funcionario público. El funcionario público está obligado por ética y por transparencia a declarar absolutamente todo, sus bienes de él, de su cónyuge y de sus hijos menores de edad, porque así lo manifiesta la ley de declaraciones juramentadas. Doctor Polit, ¿y si esto no ocurre y ustedes, como dice, están investigando y detectan que hay funcionarios públicos, se habla incluso de asambleístas que no declararon todo lo que tenían, ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es la forma de sancionar? Porque a veces se piensa que la Contraloría sanciona, pero ustedes también están pidiendo apoyo a la Fiscalía. ¿Cómo es la parte jurídica para sancionar a quienes no cumplieron con la ley? Sí, en el caso de los funcionarios que estamos investigando, estamos a punto de cerrar un par de investigaciones que efectivamente hemos encontrado que no declararon. ¿Qué resulta ahí? Que luego de la investigación, si hay un ocultamiento de esta información, la Contraloría va a emitir en su informe indicios de responsabilidad penal, que así lo faculta la Constitución y la ley. Luego de esos indicios penales pasan a manos de la Fiscalía. Es la Fiscalía el organismo correspondiente para iniciar o no una instrucción fiscal. En algunas conversaciones que yo he tenido con el fiscal Galo Chiriboga, le he manifestado que los informes de Contraloría llevan todos los insumos suficientes para llegar a una sanción. Pero bueno, la facultad es de la Fiscalía, no de la Contraloría, de llevar a un proceso penal a un funcionario
que ha sido revelado por parte de estos informes de auditoría algún malos manejos de fondos públicos o incrementos patrimoniales. En el caso que usted me decía, los asambleístas, de todos ellos, 6 no pudieron entregarnos soportes de incrementos patrimoniales que la Contraloría y los auditores encontraron. Estos 6 casos fueron remitidos a la Fiscalía ya hace algún tiempo, algunas semanas, y estamos a la expectativa de las investigaciones que haga el fiscal, también de los funcionarios que puedan entregar a esa instancia judicial soportes que no los pudieron entregar de nosotros, y vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí, si el fiscal lleva una instrucción fiscal o no, o si sencillamente los casos se archiven. En todo caso, la Contraloría cumple con su papel de revelar lo que encuentra. Los equipos de auditoría son gente profesionales de muchos años, gente jóvenes también preparados que están en esta institución, y que lo que revelamos siempre tiene sustento. Eso es importante, siempre tiene sustento. Siempre tiene sustento, pero ustedes no sancionan de manera directa y tampoco pueden dar los nombres de los posibles sancionados. Vemos los casos de Petroecuador también, que hay una serie de nombres que se habla de que tienen enriquecimiento no entendible o no justificado. ¿Cómo funciona para transparentar información? ¿Cuál es cómo debe actuar la Contraloría cuando entrega a la Fiscalía? ¿Se puede publicar o no se puede publicar este tipo de información con nombres de las personas que han cometido errores en diferentes ámbitos? Mire, desde la Constitución de la República que se aprobó en Montecristi, que todos los que aprobaron esa ley, muchos hoy día se manifiestan de que cómo es posible que no se revelen los nombres. En esa Constitución, en el artículo 76 dice que los datos personales son reservados, que no se pueden revelar. Desde ahí nace, y luego en la ley orgánica de la Contraloría también, está que todas las auditorías son reservadas. Mientras no se inicie una instrucción fiscal, los nombres y los procesos se mantienen en reserva. Nosotros hemos pedido por muchas veces a las diferentes instancias de la Asamblea, en anteriores oportunidades, y en esta también, que se levante ese sigilo. Si tanto se critica, o nosotros pagamos a veces justo por pecadores, porque dice, el Contralor no revela los nombres. Algunos que dicen, aquí están los sentenciados, pero no hay los que incumplieron la ley y los delincuentes, o los supuestos delincuentes. Nosotros no podemos revelar porque la Constitución y la ley no nos permiten. Entonces, si algún momento se reforma esa ley, pues estaría yo gustoso de darle al país a conocer todos los nombres, inclusive los miles de funcionarios que están sancionados de los últimos 5 gobiernos, porque a mí me ha tocado auditar a los 5 últimos gobiernos que han pasado por nuestro país, ¿verdad? Miles de funcionarios que pasan de los 4 o 5 mil, donde tienen de alguna manera sanciones administrativas o sanciones civiles. Lo otro también que son los indicios penales que están en manos de la Fiscalía, que estamos próximos a llegar a los 2000 ya, de denuncias que hemos presentado a la Fiscalía. Entonces, esto hay que aclarar, no corresponde a la Contraloría revelar nombres si la ley lo prohíbe. Hay que quitar dentro de la ley, de la Constitución y la ley, esa prohibición que lo incluyeron en Montecristi y continuó en las otras leyes también. No, con este punto aclarado es importante porque hay muchos reclamos a Contraloría por no dar información y usted dice, la ley y la Constitución no nos permite. ¿Qué ocurre con casos, señor Contralor, como el ISFA, tan discutido, tan analizado? Se generaron glosas para los funcionarios que hicieron el acuerdo con estos territorios del Parque Los Amanes. ¿Qué pasa con este tema que además ha generado una serie de dificultades entre el propio Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Es verdad, era un caso muy delicado para nosotros, pero esa es la función de la Contraloría, analizar lo que se hace con los bienes públicos y cómo se gastan los recursos públicos. En este caso, incumplieron la ley. Ellos debieron de haber acudido como norma explícita en la ley al artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Más aún, el sector público, que es el que tiene que dar el ejemplo de aplicar la ley como se debe. No se debió haber ido jamás por el tema de un contrato o aplicar el Código Civil como una ley supletoria. La misma ley del Sistema Nacional de Contratación Pública que dice solamente en caso de permuta, óigaseme bien, solamente en el caso de permuta se aplicará el Código Civil. Entonces, ¿qué tienen que hacer los funcionarios? Aplicar la ley que es una ley orgánica, última ley,
que es una de las leyes nuevas en este país, es la ley que se debió haber aplicado y no se lo hizo. Entonces se procedió a solicitar a la DINAC un avalúo. También hubo una equivocación completa de esta institución, que por esa razón también salieron solidarias con las sanciones civiles y administrativas, ¿verdad? Donde de alguna manera el Ministerio del Ambiente se perjudicó al pagar en exceso algo que no correspondía. El IFA también fue por parte de una institución que se creó en Derecho Público, que recibió esos recursos, ahora le toca devolver, porque ellos también pudieron haber dicho, un momento, yo tengo que aplicar lo que dice la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, vamos al municipio a ver cuánto cuesta esto. Pero todos se equivocaron, por decirlo menos, y ahora realmente tienen que responder por esto. Nosotros luego vamos a hacer otro examen especial para ver cómo se han recuperado los 41 millones, si se lo hizo de acuerdo a la ley. Ahora, ¿tiene que recuperarse de la plata que recibió el ISFA o se tiene que glosar a los funcionarios del Ministerio del Ambiente de la época, la señora Guiñaga, y a otros funcionarios, como usted dice, quien avaló, quien analizó? Ellos están glosados por esos montos, que significa un enorme perjuicio al Estado. Así es, hasta que no se compruebe que el Ministerio recuperó ese dinero. Lo vamos a hacer en un nuevo examen. Los funcionarios señalados están en su derecho, en el debido proceso, de presentar descargos. Quizás mañana presentarán que el Ministerio ya recaudó los 41 millones y en el momento que la Contraloría inicie una acción de control nueva, si determinamos que efectivamente se entregó la partida presupuestaria de esta institución, entonces se puede comprobar que se recuperó, nosotros procederemos a levantar esa sanción civil, más no así la sanción administrativa, que es pecuniaria, ¿verdad?, porque se incumplió con los procesos de la contratación, en este caso de la compra de un bien. ¿Qué significa la sanción administrativa para quienes no sabemos de tema legal? ¿Qué significa para los funcionarios que incumplieron con el debido proceso para este venta o permuta entre dos instituciones del Estado de lo que significan los amanes? Sanción administrativa es cuando se incumplen las normas que están expresamente en la ley. Hay sanciones administrativas que puede llegar hasta la destitución del cargo. Con una reforma que se hizo a la ley orgánica hace un tiempo atrás, en la asamblea anterior, creo que fue presidida por Fernando Cordero, se cambió las sanciones. Antes la sanción administrativa eran 20 salarios del sueldo que percibía el funcionario. Si yo percibía $4.000, eran 20 salarios la máxima sanción. Nos cambiaron y ahora es 20 salarios mínimos vitales, que significa que no llega ni a $5.000 la sanción. Pero bueno, es una sanción pecuniaria, pero también es una sanción que deja de alguna manera revelar que ese funcionario incumplió la ley. ¿Cuántas sanciones están pendientes de cobro por parte de Contraloría? Se habla también de que las nuevas leyes que se dieron, las nuevas reformas, se habla de una revisión de los intereses de personas que en un momento dado ocuparon cargos públicos y deben glosas, o no sé cuál es el término, a la Contraloría. ¿Cómo recaudar esos dineros por parte de la Contraloría General del Estado? Sí, ahora hay una ley que se acaba de aprobar, ¿verdad?, que va a tener un tiempo de sostenibilidad, que es la remisión de los intereses. ¿Qué significa esto? Que si algún funcionario público tiene una glosa Voy a poner un caso que tuvo mucha trascendencia nacional, el caso de Andrade Gutiérrez en la carretera Méndez Morona. La sanción civil, la glosa... En época del ingeniero Febres Cordero, o sea, son muchos años atrás. Pero todavía no se resuelve el tema en las Cortes y estamos a la expectativa. Pero esa glosa que fue de 23 millones, hoy en día supera los 150 o 160 millones de dólares con intereses. Resulta que ahora con esta facilidad que se ha dado en la ley para que todos los que tengan deuda con el Estado, la deuda en cuanto a la sanción que impuso la Contraloría, los 23 millones en este ejemplo, si Andrade Gutiérrez devuelve los 23 millones al Estado, queda liberado de todos los intereses de todos estos años, ¿verdad? Yo creo que es una gran posibilidad de todos los funcionarios públicos que pasan de los 4 o 5 mil funcionarios públicos deudores del Estado, como le decía en estos periodos de los últimos 10 años, que pueden recurrir, cualquier funcionario que tenga una glosa por $5.000, por 20.000, por 100.000, por 1 millón o lo que sea, puede ahora pagar exactamente ese monto sin interés. Los intereses a veces
triplican o cuatriplican el monto global. El monto inicial de la deuda. Inicial de la deuda. Entonces es una gran oportunidad para todos recurrir. ¿Qué tiene que recaudar el Estado? Más de 840 millones de dólares. 840 millones en dólares en glosas. Significa que en intereses por todos esos periodos superan los 640 millones de dólares en intereses. Entonces, el Estado efectivamente va a dejar de recaudar 600 millones de intereses, ¿verdad? Porque con esta ley facilita a estos funcionarios que paguen el monto que señaló este organismo de control, ¿verdad? Que superan los 840 millones de dólares en total, y entonces el Estado recuperaría esos dineros y le vendría bien en momentos difíciles económicos que estamos pasando. Sería muy importante que se logre recaudar eso. Señor Contralor, cuando alguien es funcionario público, ¿durante cuántos años después que deja su cargo puede auditar la Contraloría? 7 años. La Contraloría tiene una caducidad 7 años en todos los sectores del público, ¿no? Si se contrata una obra, la Contraloría tiene 7 años para auditar, 7 años para atrás, ¿no? Entonces, esto es importante que sepan los funcionarios públicos también. Si hoy contrata usted y la Contraloría no audita entre los 2, 3, 4, 5, 6 años posteriores, no significa que no va a ser auditado. Va a ser auditado hasta los 7 años. Entonces, es importante que se cumpla con la ley, que se tenga mucha prolijidad en el manejo de la cosa pública, porque si no lo hacen bien, tengan la plena seguridad que van a ser observados tarde o temprano a través de esta acción de auditoría gubernamental. ¿Por qué yo insisto en el tema 7 años? Hay quienes hablan, en el caso del ISPE específicamente, que fue un contrato cerrado, pagado, pero no son 7 años atrás, son 3 o 4 años atrás. ¿Por qué hubo declaraciones previas del Gobierno Nacional cuando todavía no estaba todo instrumentado por Contraloría? ¿Por qué se adelantó el Ejecutivo al exigir la devolución por parte del ISPA? Esa es una excelente pregunta para aclarar un tema que está en boga y que está en discusión en el país. 7 años son los que tiene la Contraloría para fiscalizar. No se podía dejar de lado ese control que le pertenece a un organismo de los ecuatorianos, que es esta institución contralora. Entonces nosotros de cualquier manera íbamos a auditar. Si el contrato, si la compra se la hizo bien, ahí se va a revelar. Si se la hizo con errores, también se va a revelar. Y es lo que sucedió. No se cumplió con la ley. No es verdad, como dicen muchos juristas y abogados, que se ha incumplido, que debió haberse respetado el contrato. No, señor. La ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es nueva. Y esa es la que debió haber aplicado a los funcionarios. Y así se hubieran evitado los errores que estamos pasando hoy en día. Pues hay que recuperar esos dineros. Si bien es cierto, son 2 instituciones públicas, algún día dije desde el comienzo que aquí no se iba a encontrar un daño mayor como indicios de responsabilidad penal, porque son 2 instituciones del Estado. Realmente el dinero está en un bolsillo y en el otro. Pero miren lo que hubiera sucedido si la Contraloría no revelaba esto. ¿Qué pasaba con esos 41 millones? Finalmente el ISPA, ¿a dónde iba a enviar ese dinero? A los privados, porque los exfuncionarios ya no son funcionarios públicos. Si se iban a beneficiar todos los ex empleados o ex funcionarios que hoy día están en la nueva Constitución, ya no son ex militares, son ex funcionarios públicos. Aunque se siga manteniendo su rango y se les reconozca eso, pues eso no significa que se les va a quitar eso. Pero en definitiva ese dinero público, que era público, ¿a dónde iba? A las manos de este sector privado, a beneficiarse de esos recursos. No era justo. ¿Y allí qué podía pasar? Ahí sí podía haber un delito de peculado. No, usted es muy claro además hablar de los tiempos, que todos los contratos deben ser auditados, que hay 7 años para revisar cualquier gestión desde el mundo público que involucre recursos del Estado. ¿Qué ocurre, señor Contralor, con lo sucedido hace un mes precisamente en la provincia de Manabí y Esmeraldas? Ese terremoto que conmovió no solo al Ecuador sino al mundo entero. ¿Cómo auditar y cómo revisar lo que se está recibiendo, si efectivamente llega a los damnificados? ¿Cómo a facilitar estos temas que generan también preocupación? Hay muchos rumores, hay muchos comentarios sobre esto. ¿Cómo garantizar que llegue a quien debe llegar la ayuda que dan los propios ecuatorianos o se da desde fuera del país? Sin contar con la nueva ley de solidaridad, que también debería haber que el IVA que nos van a cobrar adicional 2 puntos a partir del 1 de junio sea reinvertido en esas zonas. Muchas gracias por esa pregunta, porque también hay incomodidad, especialmente en los municipios y consejos provinciales.
que el Contralor ha dispuesto que un sinnúmero de auditores, que puede pasar de 50, 80, 100 o 150... El presidente de la República en varios enlaces ha dicho, el Contralor me ha ofrecido 50, al menos 50 auditores. Es correcto, 50 y tenemos mucho más ahorita a nivel nacional, podemos llegar a los 100 o 150. Lo importante que tienen que entender los funcionarios municipales, que es donde se ha creado un descontento, y los consejos provinciales inclusive se han reunido y rechazan esta acción de la auditoría. Esto es una facultad del Estado ecuatoriano de auditar todas las donaciones y también los recursos públicos que utilizan estos municipios. Pero esto les va a ayudar muchísimo, más que les vaya a perjudicar en una acción de control, porque vamos a estar casi de la mano auditando, ¿verdad? Y entonces pueden corregir en el interín si algo se está haciendo mal. Los auditores van a colaborar para que la cosa pública, que ya se convierte en una donación que se entrega a una institución del Estado, se convierta en cosa pública, en dinero público o bienes públicos. En los municipios se han utilizado fondos públicos o maquinaria para ayudar en el terremoto, bienvenido. Hay que hacerlo programado y más que nada llevando un detalle de todo lo que está invirtiendo ese ente público. Y la auditoría lo va a ver muy bien y lo va a analizar de acuerdo a las perspectivas. ¿Por qué se hace esto? Porque el presidente de la República, en un oficio enviado por él, firmado por el señor presidente de la República, le pidió al Contralor que se audite paso a paso todos los recursos públicos que se están llevando a estas provincias por el daño del terremoto, y también todos los recursos que se van a recibir a través de 2 puntos en el IVA, que van a servir también para paliar de alguna manera a los ciudadanos que han tenido esta catástrofe, ¿verdad? Los auditores van a colaborar, señores de los municipios y consejos provinciales. No tengan temor, todo lo que se hace bien, no hay por qué temer. Hay que temer cuando uno lo hace mal, o la conciencia le lleva a uno a creer que le van a sancionar. No va a haber sanciones, más bien vamos a estar presentes para asesorarlos y acompañarlos en este proceso difícil. La auditoría no va a empañar ni va a señalar casos de ninguna manera en contra del uso de los recursos públicos. Por el contrario, vamos a facilitarle in situ de que se lo haga bien y que se haga acorde con los procedimientos legales que están manifestados en los reglamentos y en las leyes. Otra pregunta que se hace en varios sectores es qué ocurre con la información que los asambleístas pueden pedir a la Contraloría sobre gestión. ¿Es posible esto? ¿No es posible? ¿Usted puede dar información sobre gestión de determinados funcionarios públicos a asambleístas que están revisando el proceso de fiscalización? Sí, efectivamente, yo a la Asamblea entrego todos los días información. Yo recibo de diferentes asambleístas a diario petición de información, de auditorías de gestión, auditorías financieras, exámenes especiales a una obra, a la otra. Yo no sé cuántos cientos de miles o millones de documentos hemos entregado por petición en los últimos 10 años a la Asamblea. Usted recordará un día que un asambleísta me solicitó en un oficio que le entregue todos los procesos que han sido demandados a nuestra institución. Y bueno, llevé 2 camiones de documentos. Entonces realmente lo importante es saber qué se hace con esa documentación, de qué nos sirve a nosotros. Sería bueno que luego el análisis que haga la Asamblea nos entreguen insumos para inclusive corregir lo que estemos haciendo equivocadamente. Entonces es importante la fiscalización de ellos, pero también que nos entreguen a nosotros los insumos para poder corregir si algo no se ha hecho bien y mejorar cada día la fiscalización en cuanto a la auditoría gubernamental. Es muy importante lo que señala el señor Contralor, mejorar cada día la fiscalización, la auditoría y garantizar que los fondos públicos sean bien utilizados. Queremos agradecer al doctor Carlos Polito. Con él hemos hablado de varios temas. Uno de ellos, esto de la remisión de intereses. Él dice, el Estado ecuatoriano puede cobrar, gracias a esta nueva ley que existe, alrededor de 840 millones de dólares en glosas, sin contar intereses. Facilita a las personas, a las empresas, a los contratistas que tienen problemas y deben a la Contraloría pagar su deuda original sin intereses. Esperamos que esto ocurra y además facilite esto nuevos ingresos al golpeado país y sobre todo al sector oficial. Por otra parte, él ha mencionado que en el tema de los amanes, como ejemplo muy claro, cómo se ha llevado a cabo la auditoría y nos recuerda a todos. Hay 7 años después que un funcionario público deja su función, hay 7 años después para analizar su gestión y si cometió actos no muy claros y que deberían ser analizados por la Contraloría General del Estado. Son 7 años que su función o su trabajo tiene que ser revisado. También ha hablado del tema
de los damnificados, él habla de la importancia que significa tener auditores presentes en la zona, tanto para municipios, para consejos provinciales, no como elementos que puedan dificultar, sino más bien elementos que deben ayudar a invertir bien los recursos y a garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias al doctor Carlos Polit por su presencia en estos micrófonos. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la asambleísta Soledad Buendía. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. De momento, como lo habíamos anunciado, estamos con la asambleísta Soledad Buendía. Con ella queremos topar varios temas. Uno de ellos, obligado, es el tema de la reforma tributaria aprobada el pasado jueves. Y justo fuera de micrófonos decíamos, es un mes del terremoto. ¿Cómo garantizar, asambleísta, que estos recursos vayan allá? Hablamos con el señor Contralor, hablamos con varias personas y la preocupación es cómo reinvertir y cómo reactivar Manabí. Hoy hay varios titulares en la prensa en donde la gente de Manabí se siente preocupada porque dicen no sentimos una reactivación, sentimos la mano solidaria, sí, agradecemos la mano solidaria, pero ¿cómo volver a trabajar, a confiar, a recibir un apoyo para seguir trabajando dentro de Manabí? Gracias, Claudia, buenos días a los ciudadanos que nos siguen. Es importantísimo señalar que hemos generado mecanismos de transparencia. Primero, por un lado, hemos planteado la creación de una cuenta específica dentro de la subcuenta que se plantea crear. Habrá un seguimiento en línea de los ciudadanos. Esto va a permitir no solo a los manavitas, no solo a los esmeraldeños, no solo a aquellos de las zonas afectadas, porque recordemos que ampliamos la ley para que cubra a las zonas afectadas de Esmeraldas adicionalmente, puedan seguir y ver cómo se está invirtiendo estos recursos. Creemos que esto es fundamental. Claridad, transparencia genera confianza.
por un lado. Por otro lado, tenemos una planificación que se está trabajando, que se hará pública a través de los medios de comunicación, de esta instancia que se creó para la reactivación económica. La reactivación económica y la reconstrucción no son inmediatas, es apenas un mes del terremoto. Hoy día estamos cumpliendo, recordando esa fecha terrible, y vamos ya viendo que la primera fase, remoción de escombros, de salvar las víctimas, de atenderlas, y también de la recuperación de los cadáveres, se ha cumplido. El día de ayer fue el último cuerpo que fue encontrado. Fue el último encontrado, esperamos que no se encuentren más. Que no hayan más. Entendemos que estas acciones continúan en la zona afectada y vamos paralelamente con política pública y con esta normativa que se va aplicada para reactivar la economía. Usted habla de transparencia. Precisamente el señor Contralor nos explicó que en la Constitución de la República se habla de que tiene que ser confidencial, es decir, es información personal cuando se llama la atención a un funcionario, a un asambleísta, y esto se maneja de manera confidencial, que esto es respetando la Constitución y la normativa. ¿Cómo transparentar información? ¿Cómo ustedes podrían actuar desde la Asamblea derramando ese proceso que está en la propia Constitución para que quienes son glosados o llamados la atención por Contraloría conocerlo? Fuera de micrófonos decíamos quiénes serán los 6 asambleístas, sabemos son 5 de país y 1 de oposición, pero quiénes son los que no han aclarado sus cuentas y tienen mayor patrimonio ahora que cuando ingresaron a la función pública. Bueno, es importante aquí señalar que la transparencia y la confianza deben ser parte de la ética individual. Por ejemplo, nosotros hemos pedido a nuestro bloque legislativo que seguimos hasta las últimas consecuencias y que los legisladores de Alianza País, a donde podemos nosotros incidir, pongan sus declaraciones juramentadas y este informe de Contraloría en sus páginas web, en sus blogs. Hoy mismo lo plantearemos en la reunión del bloque para decirles, todos pongamos, así transparentamos y le permitimos a los ecuatorianos mirar cuáles son sus resultados. Comentarle al país que el resultado de mi informe de Contraloría es que en lugar de aumentar mi patrimonio ha decrecido. Así lo dice el informe, lo pondremos en nuestra página web para que todos los ecuatorianos podamos conocer. El que nada debe, nada teme. Por lo tanto, sin violentar la norma, podemos transparentar. Con relación al tema de la ley, pues también la incidencia importante del control de Contraloría ha iniciado ya. Tendremos informes trimestrales de cómo se están invirtiendo esos recursos a la Asamblea Nacional y podremos acompañar de veedurías, de asambleas, de observatorios ciudadanos para que sean varias las miradas en función de lograr un objetivo. Aquí la ley tiene un objetivo, Claudia, y es recuperar la vida, recuperar el sueño de Manabí y Esmeraldas que se perdió el 16 de abril. Usted es muy clara, hay que recuperar, hay que reconstruir, hay que generar nuevas esperanzas y nuevas alternativas. Hemos visto el ejemplo del Banco del Pichincha que condonó la deuda de la zona afectada. Así es algo muy importante y que da una digno de alabanza, da importante. señal desde la empresa privada y del sector bancario de cómo actuar y cómo soportar y apoyar a la ciudadanía. ¿Qué ocurre con aquello que tiene que ver con el dinero electrónico? La ley tiene varios puntos. Uno es el tema del IVA, otro es el tema patrimonial, pero ¿cómo generar confianza cuando se miran las cifras del Banco Central y nunca hemos tenido una reserva tan baja? ¿Cómo garantizar confianza cuando uno puede tener 4 puntos de descuento en el IVA si actúa o acepta dinero electrónico? Bueno, si utilizamos el dinero electrónico como medio de pago, bajamos 4 puntos en el IVA al 10%. Lo ¿Pero qué me garantiza de que esté respaldado? Porque son las dudas que hay al momento cuando se la norma, la Constitución lo garantiza y ahora que se va a incorporar el Banco del Pichincha, justamente ha firmado un convenio con el Banco Central, vamos a generar esta dinamización. Existe ya en el Ecuador varios mecanismos de pago electrónico. El Pay Club de Diners, por ejemplo, es justamente un mecanismo que se utiliza está respaldado por el Banco del Pichincha directamente. Y el dinero del Banco del Pichincha está respaldado en el Banco Central. Recordemos que esa es la cadena. Por lo tanto, si dentro del respaldo 1 a 1 en el Banco Central de dinero electrónico y se maneja a través de la banca privada y de la banca pública, podremos tener los mecanismos que permitan acceder. El respaldo aquí está garantizado en la Constitución, en la ley, en los reglamentos y en la norma. Aquí lo que permitirá la dinamización es la incorporación del sector privado y del sector público, donde haya mayores mecanismos y lugares. Yo tengo la cuenta de dinero electrónico. ¿Dónde puedo comprar? Que puedo ir a
a un supermercado, que puedo ir a una tienda, que puedo pagar la luz, el agua, el teléfono. Eso va a permitir la utilización adecuada de un medio que lo único que hace es facilitar las transacciones, son mucho más seguras porque uno no está con el dinero en efectivo y a través de una clave uno puede hacer estos pagos. Hay varios puntos, asambleísta, en esta ley. El punto clave, yo diría, es la confianza. Usted dice, sí, está respaldado en el banco, ponemos como ejemplo Banco del Pichincha, aunque ayer se dieron una serie de titulares que decía que no van a aceptar dinero electrónico por banco. Habrá que ver qué pasa en los procesos. Bueno, hay un convenio que se ha firmado. Pero ¿cómo generar confianza? Confianza en que se va a reinvertir bien los recursos. Usted habla de una nueva cuenta diferenciada para el soporte de Manabí. Confianza en que los recursos se van a invertir bien, efectivamente, con quienes lo necesitan, y hacer un análisis profundo del tema refugiados y damnificados, donde también hay varias dudas. El presidente en el enlace habló de determinados números, determinadas posibilidades. ¿Cómo garantizar todo esto? Bueno, justamente a través de las distintas miradas. Aquí tenemos varias autoridades involucradas. Las autoridades locales, que justamente son las que están llamadas a hacer esa vigilancia y ese control. Tenemos de más de 33,000 ecuatorianos, manavitas, esmeraldeños, que están en estos albergues, y lo que estamos planteando es una opción de un bono de vivienda, un bono de alimentación o un bono de arrendamiento, varios mecanismos que le permitan a uno salir. Lo ideal no es estar en los albergues, lo ideal es poder tener un espacio físico que te permita también nuevas condiciones para esperanza, lo que dice fuentes de trabajo, el buen vivir. Así es, fuentes de trabajo que permitan la reactivación. Por eso estamos dando incentivos al sector público, al sector privado, justamente para beneficiar a los afectados. Esto tanto el SRI como el BIES está generando incentivos, estamos generando créditos con tasas especiales, créditos para la reactivación económica. Las nuevas empresas no pagarán durante 10 años el impuesto a la renta. Esto va a permitir invertir, reactivar la economía, generar fuentes de empleo y poder reconstruir Manabí y Esmeraldas, como decían, con el sueño de Manabí y Esmeraldas, mucho más hermosas que lo que tuvimos antes del terremoto. Ahora, asambleísta, ¿cómo revisar, fiscalizar lo que pasó en la zona? ¿Por qué la pregunta? Porque hay muchos inmuebles del sector público que no tienen seguros cuando la ley los obliga. Desde la Escuela del Milenio de Pedernales no tiene seguro. Entonces hay una gravísima pérdida del sector público, no pensemos en el sector privado ya, por no haber cumplido la ley y asegurado sus edificaciones. Bueno, la Asamblea Nacional pedirá las informaciones correspondientes y aquí llegaremos hasta las últimas consecuencias. Los temas se canalizarán tanto a través de la norma como a través de la acción judicial. Aquí no hay nada que esconder. Si se ha incumplido una norma, tiene que haber una sanción y serán los responsables de este incumplimiento los que tengan que dar la cara al país y a la Asamblea Nacional también. Gracias a la asambleísta Soledad Buendía. Vamos en unos momentos más a estar dialogando con Mónica Hernández, la doctora Mónica Hernández, quien lidera Plan Familia. El día de ayer fue a nivel mundial el Día de la Familia. La asambleísta nos ha hablado de las nuevas reformas tributarias, nos ha hablado de transparencia, de la nueva cuenta que se va a generar para recibir los recursos de la reforma tributaria y también lo que ella dice, hay que analizar, hay que ver quién no cumplió la ley en el tema de los aseguramientos de inmuebles para resarcir al Estado de unas pérdidas que no debieron generarse. Gracias nuevamente a Soledad Buendía y vamos a una pausa, estaremos luego de ella con la doctora Mónica Fernández. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016
Toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital, pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con Mónica Hernández. Ella es quien lidera el Plan Familia. Hay varias dudas, varias preguntas, Mónica, sobre todo cuando el día de ayer a nivel mundial se celebró el Día de la Familia. ¿En qué consiste Plan Familia? ¿Cómo están trabajando ustedes en todo el país? Al final de la entrevista quisiéramos poner énfasis en el tema de terremoto, damnificados y familias que han sido separadas, han perdido sus miembros. Pero Plan Familia como tal, ¿en qué consiste? ¿Cómo está trabajando en todo el Ecuador? Muchas gracias, Claudia, por este espacio. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, lo que nosotros buscamos hacer en Plan Familia, que somos los rectores de la prevención de embarazo adolescente en el país, con enfoque de familia. ¿Qué es lo que buscamos? Por un lado, trabajar con los adolescentes, ayudarles a que se den cuenta que deben ir desarrollando un proyecto de vida. Y paralelamente o conjuntamente con eso, lo que hacemos es darles muchísima información, mucha información sobre temas de afectividad y sexualidad, para que ellos vayan tomando buenas decisiones. Les damos información oportuna, veraz, muy profunda, pero definitivamente quienes tienen que tomar decisiones son ellos. Mientras vamos trabajando con los adolescentes, trabajamos con las familias. Papá, mamá, tenemos tantas, bueno, alrededor del 29%, ¿no? Entonces, tantas familias monoparentales. Es la mamá la que está sola con sus hijos. Y nosotros comentamos que tiene 3 trabajos, uno de esos remunerado. Pero el primero, desde las 5 de la mañana, preparando las cosas para sus hijos, organizándoles desayuno, lonchera, almuerzos. Va a su trabajo remunerado y vuelve a las 5:30 de la tarde agotada a seguir trabajando. Pues con mayor razón estamos tratando de llegar a estas familias, ¿no? ¿Cómo y a llegan? estas mamás. ¿Cómo dan un soporte a esas mamás para que también sepan cómo dialogar con sus hijos e hijas? Porque siempre a veces cuando uno habla de temas de embarazo adolescente, habla de temas de sexualidad, todavía en nuestro país es duro para una madre, sobre todo de ciertos sectores, hablar de esos temas con sus hijos. Sí, y en general, para mamás, para papás, es muy complejo. Bueno, lo que nosotros recomendamos en primer lugar es que las mamás, los papás, los abuelos, las tías, quienes están alrededor de los hijos y de los sobrinos, pues que puedan informarse muchísimo, que tengan mucha información. No puede ser que les da un poco de aprensión, pasa, en la sociedad pasa, y que no se atreven a profundizar eso. Si es que ellos no tienen información, no van a poder dialogar con los adolescentes, porque los adolescentes, por un lado, tienen una autopista alrededor del Internet, en donde tienen conocimiento, tienen más que conocimiento, información de muchísimos de estos temas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo enseñarles? Usted menciona la autopista del Internet, las nuevas tecnologías. Siempre es más fácil hablar entre adolescentes que hablar con un adulto. Así es. Hay más, porque históricamente uno dice, somos de otra generación, pero igual era el chiste, era la broma entre amigos, compañeros de colegio, y uno se enteraba de las cosas que jamás le mencionaban en la casa. Claudia, un adolescente nunca va a hablar de estos temas con su papá, con su mamá, si es que antes no hubo diálogo.
Eso es lo que nosotros promovemos en el hogar. Diálogo, conversación, de cualquier tipo, desde que el bebé esté en seno materno, ¿no? Diálogo, afecto, ternura, y después 0, 2, 3, 5, 8 años. Si es que hay este tipo de comunicación, es mucho más fácil que después los adolescentes puedan conversar con sus papás sobre esto. Nosotros estamos motivando hacia que los padres de familia, adicionalmente a que se reactivó lo que era Escuela para Padres, que había desaparecido en el país, ¿no es cierto? El señor ministro de Educación, Augusto, hace 2 años creó un programa muy interesante que se llama Educando en Familia. En este momento ellos están dando un módulo sobre afectividad, sexualidad, sobre drogas. Es un poco retomar nuevamente lo que era la Escuela para Padres. Son unos talleres en donde más los papás ayudan a otros papás. Ese es un muy buen espacio dentro de lo que son las unidades educativas fiscales. Pero paralelamente a eso, como muchos papás, mamás no logran ir a esos espacios, nosotros es lo único que el presidente nos permitió que Plan Familia Ecuador pueda promover directamente, ¿no? Como ejecutando directamente, pues son unos talleres que se llaman de reposicionamiento de la familia, que los desarrollamos en entidades públicas, privadas, en gremios, en asociaciones, en donde están los papás, donde están las mamás, para que ellos conozcan mucho más, tengan mucho más información sobre estos temas. Y aparte de esto, ellos ya se quedan como conectados con nosotros, están en nuestra base de datos y les vamos pasando información sobre estos temas. Nosotros estamos más que convencidos que no puede haber en un adolescente una buena sexualidad si es que no ha habido una sana, una buena afectividad. Y eso tiene que dar el hogar, tiene que ser la mamá, el papá, no solo ese diálogo al que me estoy refiriendo. A ratos a los papás y a las mamás les cuesta ser cariñosos con sus hijos, demostrarles ternura. Nosotros tenemos unas cifras dadas por SEDATU al año 2010 y que UNFPA lo pasa después, me parece que es el 2011, 9 de cada 10 adolescentes quisieran conversar sobre temas de sexualidad con sus papás. Eso es un mandato, Claudia. ¿A qué edad están ustedes pensando en adolescentes? ¿Desde qué edad se les toma ya sea uno de 12, 10? ¿Cómo está trabajando 12 eso? años, o sea, adolescencia en Ecuador de 12 a 17 años. A 17, o sea, previo la mayoría de edad, porque Claro. Naciones Unidas ya habla de que hay un estado de adolescencia de los 12 a los 35. Se van ampliando. Sí. Hay una serie de nuestra elementos. adolescencia, 17 La toman años. hasta 17. Sí. Y nuestro enfoque, además, Claudia, ha sido esa edad, y también los niños y las niñas, obviamente los papás, mamás, para que dialoguen y tengan mucho más información hacia sus hijos. En un momento dado se comentaba que Plan Familia está metido a invadir la sexualidad de la gente. No hay tal. Nos interesan los adolescentes. Si es que por ahí hay algún adulto que se sienta adolescente, no es mi culpa, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos interesan los adolescentes de Ahora, 12 a 17 con el años. Plan Familia, Obviamente las ¿cómo niñas se ha mejorado? y niños. ¿Se ha disminuido el embarazo adolescente en el país? Porque es terrible. Uno mira noticias o está vinculado a sistemas de salud, ve niñas de 12 o 13 dando a luz su primer hijo y de Es 15 años impresionante. tienen ya 3 hijos. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado con las cifras desde que inició Plan Familia a la fecha? Bueno, no tenemos nuevas cifras, ¿no? Las últimas que el INEC saca sobre recién nacidos vivos y que fueron inscritos en el año 2013 y también que fueron inscritos hasta el 2014, son cifras muy fuertes. 19.48% de los recién nacidos vivos son de madres de adolescentes. Eso es una cifra gravísima, es una cifra muy compleja. Nosotros lo que buscamos con Plan Familia, Claudia, es movilizar a la sociedad. No solo son los adolescentes los que tienen que tomar las buenas decisiones, son los papás, es la mamá, son los profesores, es la comunidad. Fíjate que ahí hay un dato bien complicado y es algo lo que tú estás comentando, efectivamente. Tiene que ver con niñas entre 9, 10 años, 12 años, que se quedan embarazadas. En muchos de esos casos es fruto de una violencia intrafamiliar. O sea, no puede ser que en la comunidad, en la sociedad, alrededor del entorno de una niña, de un adolescente, haya por ahí unos violadores, que además son los cercanos al hogar, son conocidos por el hogar. Y a veces se dan casos de padrastros, padres, hermanos y primos. Gravísimo. Lo cual es gravísimo. Sí, entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos hacer? Y por eso hablamos de movilizar a la sociedad. El rato que esa mamá está con esos 3 trabajos que he comentado, y ella llega a las 6 de la tarde o 5:30 a su casa, y sus hijos, sus hijas, están desde las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Ojalá los que tengan actividades extraescolares se quedan hasta las 3. Eso es algo que se está promoviendo mucho. El presidente, el ministro de Educación,
pues el que haya actividades y que los chicos se queden en el colegio con estas extraescolares. Pero ellas llegan a su hogar antes de que llegue la mamá. Pues de pronto llega el primo, llega el cuñado, llega el padrastro. ¿Cómo así? Pero en nuestra sociedad, sí, en las zonas urbanas, pero definitivamente en las urbano-marginales y en las rurales, la gente está viendo alrededor. Nos podemos apoyar. Nosotros buscamos esa movilización de la sociedad. Y es la movilización para evitar el maltrato intrafamiliar, que una de las formas de maltrato es violaciones. Hay el último libro que sacó Juan Carlos Calderón, el que dice ya no me toques, en donde habla de violencia de género, habla de niñas, habla de adolescentes, habla de mujeres. Imagínate. En donde, por cómo enseñar a la sociedad, Mónica, en base al plan familia, a que no seamos indolentes, que si vemos agredir a una mujer en la calle, reclamemos, claro, porque vemos la agresión y pasamos. Apoyemos. O sea, hoy por ti, mañana por mí, no puede ser. Nosotros como sociedad tenemos que apoyarnos, pero el momento que hay esa agresión, muchas veces esta mujer cree que se merece ser agredida. O sea, es impresionante. O sea, esa cultura machista que hay, que no solo está en muchos de los hombres, está en las mujeres. No puede ser. Entonces, desde niñas, desde niños, nosotros buscamos meter eso. ¿Y es en dónde? Es en el hogar. Es allí donde tenemos que formar a unos niños, a unos adolescentes, a unas adolescentes que dicen, no, yo soy importantísima. Yo me respeto y busco que todos me respeten. Yo soy tan importante, yo desarrollo mi proyecto de vida. Y nosotros buscamos, ojalá también que haya el desarrollo de un proyecto de familia. ¿Te fijas? El rato que hay ese apoyo, el rato que esta niña, esta adolescente, desde que tiene 7, 8, 9, 10 años y después de adolescente, se sabe importante, se sabe segura, se sabe que es querida, no va a permitir que alguien le roce. Porque ella sabe que alguien le agreda, y además se genera la relación adolescente-mujer con su madre. Cómo también dotar a las madres del derecho de aprender a quererse a ellas mismas, sí, y a exigir respeto. Porque hablábamos del ejemplo de hogares uniparentales, en donde normalmente la madre es el eje. O sea, la madre mantiene a sus hijos, es quien provee la parte económica, pero quien provee la parte afectiva. Así es, así es. Bueno, a través de estos talleres de reposicionamiento que nosotros como ente rector damos a facilitadores para que ellos a la vez lo repliquen y lo están replicando en distintos puntos del país. Es impresionante. O sea, ellas ahí descubren lo importantes que son. Imagínate. O sea, cuando tienen 30, 35 años. Ahora esa es nuestra sociedad y estamos ayudando a que todas estas mujeres descubran lo importantes que son, descubran lo valiosas y cómo deben ser respetadas, y ellas fortalezcan su autoestima, pero también ayuden a fortalecer la autoestima, ese autoconcepto positivo, realista, hacia sus hijos, hacia sus hijas, hacia sus niños y adolescentes, pero también buscamos que otras personas, el rato que ellas descubren eso, ellas promueven eso a su alrededor. Es clave que haya mucha información sanísima, muy científica. En Plan Familia, en las pocas semanas vamos a comenzar a entregar documentos que hemos estado produciendo, algunos de estos con universidades muy conocidas, importantes acá en Ecuador, justo respecto a lo que es la familia, respecto a cómo guiar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, ese papá, esa mamá, los docentes, ¿no? Documentos bien, además como muy didácticos, fáciles de leer, como para que ellos puedan tener mucha información. Todo esto lo estamos pasando por internet, obviamente siempre tratando de ahorrar al máximo de recursos, ¿no es cierto? Y lo que ellos hacen es después replicarlo, ¿no? Para nosotros, Claudia, el que la mamá, el papá, las personas alrededor de estas niñas, de estas adolescentes, de estos adolescentes, sepan, se den cuenta que de ellos depende que el entorno de estos chicos les brinde unas mejores opciones para que desarrollen su proyecto de vida, para que sueñen alto, para que tengan unas metas tan valiosas y que se enfoquen hacia allá. El rato que tienen esas metas, se olvida, por ejemplo, de pegarse los alcoholes, ¿no? Se olvidan o dicen no a la droga. O sea, todo
Todo va como es algo integrado, no puede ser algo aislado, sino algo integrado. Así es. ¿Qué ocurre, Mónica? Decíamos al inicio, es un mes del terremoto, ¿qué ocurre con el soporte que están dando ustedes a las familias en la zona de desastre? Yo sé que el eje de ustedes es en prevención de embarazo adolescente, pero ya cuando se habla de plan familia, ¿cómo soportar a madres que perdieron sus hijos, a hijos que perdieron sus madres? Son más de 600 fallecidos, ayer recién rescataron un cuerpo, de pronto la cifra sigue subiendo. ¿Cómo enseñar y dar un soporte a estas familias? Sí, bueno, nosotros tenemos que concretarnos en nuestro mandato, ¿no? Allí, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, los consejos, el Consejo Nacional por la Igualdad Intergeneracional, con sus consejos en los cantones, pues están haciendo mucho trabajo directamente en el territorio. Entonces, nosotros sí nos enfrascamos en lo que es prevención de embarazo adolescente, pero mucho el embarazo adolescente, como hemos hablado, tiene que ver con una violencia intrafamiliar. Entonces, estamos desarrollando unos talleres, se llaman herramientas para prevenir acoso, abuso, violencias. Entre esos está, pues, una violación. Ese tipo de taller lo estamos dando, lo estamos comenzando hoy comenzamos, la semana anterior hemos estado en territorio justo para ver cómo hacemos nuestro plan de despliegue. Hemos trabajado allí con muchos de estos actores que antes te he comentado, con municipios, con universidades, con movimientos juveniles como los Scouts. O sea, todos esos actores que están trabajando en el territorio, nosotros les vamos a dar este tipo de talleres, ¿no? Son herramientas justo para, por un lado, ayudar a las familias a que manejen estos temas psicomotivos tan fuertes, a que trabajen en su resiliencia, pero a la vez el que se armen unos códigos de ética en el entorno donde ellos están. Si en los albergues, que están mucho más organizados, en los refugios, todos estos tienen que ser unos albergues y refugios, como ha dicho el presidente, totalmente transitorios. O sea, la gente no puede quedarse allí, se está buscando otro tipo de espacios, pero también hacia las familias que les están acogiendo. Es nuevamente una sociedad que tiene que ir apoyando a quienes son estos hermanos nuestros damnificados hoy, efectivamente, un mes. O sea, qué terrible. Ecuador, antes y después del terremoto, así es, ¿no? Pero que seamos un Ecuador fuerte que recordamos así todos es. Nosotros. ¿Qué ocurre con el ejercicio de derechos? Porque ustedes también trabajan muchísimo en el ejercicio de derechos. ¿Cómo apuntar a la progresividad y que además adolescentes, que no es un periodo fácil de la edad de una persona, asuman sus derechos pero respeten los derechos de los demás? Claro. Bueno, gracias, Claudia, por esa pregunta. Todo el tema de derechos es tan importante. Todo ser humano, desde el momento de la concepción, tiene iguales derechos. Todos somos importantes, hasta cuando una persona ya fallece. Pero hay esa progresividad a la que tú te estás refiriendo, ese ejercicio que va siendo distinto. Y es de a un niño de 2 años, a un adolescente del derecho, distinto. pero tiene que ser consciente de su deber. No importa de sus que responsabilidades. igual un niño de 1 año sabe lo que significa no de los papás, o un no es no, o un no a veces sí. Entonces, ¿cómo ir enseñando ese tipo de cosas? Sí, fíjate que nuevamente es en el hogar, ¿no? Es con esa ternura, con ese apoyo, con ese diálogo, pero con mucha información por parte de los papás. El ejercicio de los derechos es importantísimo. Definitivamente, nuestra Constitución es una Constitución que enfoca mucho los derechos, pero también las responsabilidades. Y a ratos nos olvidamos. El momento en que mi derecho termina donde comienza el tuyo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues, hacia los adolescentes, que es uno de nuestros enfoques, como lo hemos comentado, mucha información, Claudia, buscamos darles, y mucho de esto va a ser a través de talleres que deben dar en el Ministerio de Educación. O sea, nosotros somos rectores, trabajamos en eso con el Ministerio, estamos preparando con ellos unos contenidos excelentes, como para que ellos, o sea, es el Ministerio de Educación, les corresponde a ellos, y después obviamente X otras entidades alrededor, otros colegios que pueden ser fiscomisionales, pueden ser privados, no importa, todos los que están alrededor de los adolescentes, ¿no es cierto?, para ayudarles a que ellos ejerzan sus derechos, pero que también estén muy conscientes de sus responsabilidades. El momento en que a un adolescente le ayudas a descubrir su proyecto de vida, le ayudas a que se dé cuenta que debe irlo desarrollando, y que lo que esta persona, este adolescente, está soñando que quiere hacer en su futuro, o sea, le marca una pauta, le marca. Algo que es bien interesante y se está dando fuerza en el Ministerio de Educación son actividades extraescolares. Y eso nos ha pasado a nosotros, alrededor en nuestra familia, alrededor de nuestros hijos. Están en el colegio, terminan el colegio y se meten a algún tipo de actividad.
deportiva, de arte, algún tema de música, les encanta el cine, ¿no es cierto? Qué importante que nuestros chicos, niños, niñas, adolescentes de unidades educativas fiscales tengan esa posibilidad. Es muy importante además tener que aprendan a ocupar el tiempo libre. Claro. ¿Cómo encontrar información, Mónica? Ya estamos con el tiempo. ¿Cómo acercarse a lo que usted nos está diciendo, a mirar cómo se puede apoyar a los adolescentes en nuestros hogares? Sí, desde nuestro lado les invitamos pues que se acerquen a nuestro Facebook, Plan Familia Ecuador, y ahí vamos pasando nosotros mucha información. También a nuestra web, www.planfamiliaecuador.gov.es. Pero en este momento, a propósito del Día de la Familia y el mes de la familia, mayo es el mes de la Entre familia. mayo y junio festejamos a madre, padre y madre, niño. papá y niños, ¿no? Sí, es un poco en mayo el mes de la familia. Ayer, efectivamente, como tú decías, el Día Universal de la Familia. Pues lo que buscamos hacer, estamos en este momento en una campaña para dar mucho más motivación, mucho más apoyo, acercarnos más a nuestros hermanos damnificados, pues dar un mes, pero siempre nuestro corazón con ellos. Lo que nosotros estamos buscando y estamos invitando es que entren a un hashtag que tenemos en nuestro Facebook, que se llama Familia por Ecuador. Les invitamos a que se tomen una foto en familia o con amigos, ¿no? Dándoles algún mensaje lindo para nuestras familias damnificadas allá. Nosotros en estos talleres a los que vamos a ir para facilitadores allá, vamos a ir a partir de este miércoles, pues vamos a entregar esa información a ellos, ¿no? O sea usted está buscando mensaje de familia a familia, sí, es decir, la unidad familiar y dar un mensaje positivo a Manabí. Sí, y que nosotros estamos con ellos, que nosotros estamos junto a ellos. Yo acabo de estar la semana anterior allí, y es increíble, qué duro todo, ¿no? Pero ese ñeque de nuestros hermanos es impresionante, o sea, aprendemos de ellos, pero tenemos que apoyarles, tenemos que no olvidarnos, el trabajo sigue de largo. Algo que es importantísimo, algo lindo, es toda esta promoción de incentivar nuevamente el turismo en estas tierras. Estuve por allí, me tomé unas horas el día domingo, justo me involucré en una de las agendas turísticas que se promovía por parte del gobierno. Fíjate qué cosa tan linda, ¿no? Pues hemos comprado, este es un brazalete. Un brazalete lindo hecho por ellos, estos hermanos de Rocafuerte. Pero el ir y comprarles cosas, el ayudarles a que se reactive esa además demostrar economía. Que siguen siendo útiles, que pueden seguir trabajando, que son muy buenos emprendedores. Sí. Y van a ser mejores que lo que antes eran, Claudia. Yo estoy segura que a veces de los momentos más críticos sale la fortaleza y lo va a demostrar Manabí Esmeraldas porque es una característica de los ecuatorianos. Gracias a Mónica Hernández. Muchas Recordamos gracias a ti, que Claudia. ella lidera Plan Familia, apunta a reducir y a prevenir el embarazo adolescente, algo que es una lacra que tenemos en el país, debemos decirlo así. No podemos pensar que hay niñas de 12, 13, 15 años que no tienen su primer hijo, a los 15 años a veces tienen su tercer hijo, lo cual demuestra los problemas que tenemos en el Ecuador. Así es que gracias a Mónica Hernández, con ella hemos hablado sobre lo que significa Plan Familia, lo que están trabajando. La mención a escuela para padres nos parece primordial y también el buscar dar espacios en el tiempo libre de los adolescentes para que puedan tener lugares de práctica de deporte, práctica de temas artísticos y también trabajar con padres y madres. Los padres y madres son los quienes deben estar en permanente conexión con los hijos, darles información, dar consejo, lo que ella decía, la parte afectiva es primordial. Nuevamente, gracias a todos nuestros invitados. Recordamos que el día de hoy hemos hablado con el señor Contralor General del Estado, Carlos Polit, con la asambleísta Soledad Buendía y con Mónica Hernández. Agradecemos a nuestros auspiciantes, a FMAPS, quien siempre cuida el agua de Quito, a la Cooperativa Policía Nacional y a Humana, que cuida nuestro futuro y el de nuestra familia. Gracias, estaremos con ustedes mañana a partir de las 7 de la mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. ¿Tuviste oportunidad de hablar?
Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Muchas aficiones que mantengo desde aquel entonces, muchos intereses, y puede que en el futuro me sirvan. Seguro que en el futuro me servirán. Pero como es cierto que no existen exdeportistas, más cierto aún es que no existen exluchadores. Pues pienso que no fui yo tanto la que lo eligió todo, sino que todo esto me eligió a mí. Porque ahora no me imagino una vida diferente, otra vida, y siento que estoy donde tengo que estar. Usted estudió dibujo e incluso ingresó en una institución de enseñanza superior en la Facultad de Diseño. Sí, exacto. ¿Y qué es lo que sucedió que le sirvió de impulso para volver y optar definitivamente por la carrera de deportista en las artes marciales mixtas como la principal de su vida? Yo seguía entrenándome y el periodo durante el cual me dediqué completamente a otras cosas y no al deporte profesional. Tampoco dejé de entrenarme, seguía practicando deporte. Iba al gimnasio igual y fue precisamente ahí donde me encontré con un entrenador de boxeo tailandés y las cosas empezaron a moverse de nuevo. Me di cuenta de que lo había extrañado muchísimo, que me hacía falta. Y así fue como comenzó. Al principio me entrenaba 2 veces a la semana, luego 5 veces a la semana, luego 2 veces al día. Y luego te das cuenta de que estás metido de cabeza en todo esto. ¿Cómo fue la reacción de sus padres al hecho de que hiciera una elección tan poco convencional? Bueno, por supuesto mi madre lanzó un respiro de alivio cuando dejé el karate, pero soy muy afortunada con la madre que tengo. Ella me entiende y me apoya, sea cual sea la situación en todo momento. Y ella es precisamente la persona con la que sé que si la llamo toda preocupada y alterada por dificultades y cosas así, me va a decir: para, Anastasia, respira hondo y recuerda que la vida es una sola, la juventud es una sola y no vamos a gastarla en toda clase de preocupaciones y tonterías. Y es tan importante oírlo. En los momentos más difíciles de mi vida, mi madre siempre me dijo: ahora respiramos hondo y seguimos adelante, todo está bien. Si tu corazón te dice que lo hagas así, hazlo así. Es genial eso. Siempre sentí que si cometía errores eran mis errores y me hacían falta. Si necesito un consejo, lo recibo. Y no tanto un consejo, sino más bien una conversación después de la cual sé qué es lo que quiero. Eso vale oro. ¿Es verdad que el apoyo de su madre es tan grande que hasta le hace trenzas antes del combate? Sí, es verdad. ¿Todavía? Bueno, no logró asistir a este combate, pero cuando ella está a mi lado, cuando puede venir alguno, efectivamente me hace las trenzas. Es un rito que tenemos porque el día anterior a la lucha es muy especial. Me encuentro en un estado muy especial y no permito que se me acerquen personas que de alguna manera puedan alterar mi equilibrio. Tengo a mi lado solamente a mis seres queridos con los que puedo contar, los que me dan energía positiva, que noto muchísimo, y es estupendo contar con gente así en mi vida. Cuando dice este combate, se refiere precisamente a su combate más reciente a cargo de la empresa Bellator MMA. Sí. Su combate de debut, que culminó con su triunfo en un tiempo muy corto, tan solo en 1 minuto y medio, usted venció a la estadounidense. ¿Qué significa esta nueva etapa de su vida con la empresa de promoción estadounidense Bellator, con la cual tiene firmado un contrato? ¿Qué significa esta nueva etapa para su carrera?